Esperamos un momento. Hermanos, quiero invitarles a buscar en sus Biblias en Mateo capítulo 5 y vamos a leer el versículo de los versos 3 al verso 9. Evangelio según Mateo capítulo 5 versos del 3 al 9. ¿Todos lo tienen, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Voy a leer nuevamente el versículo 9. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Mis amados hermanos, en esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a comenzar nuestro estudio de la séptima bienaventuranza del Sermón del Monte, que la encontramos precisamente en el verso 9. Y como usted puede ver en pantalla, vamos a estar estudiando este versículo bajo el título La ocupación del cristiano. Solamente antes de entrar en detalles, hermanos, antes de desempacar este versículo para ustedes, quiero solamente recordarle dos cosas acerca de la bienaventuranza. Y número uno, y estas dos cosas son importantes, hermanos, en lo que nosotros, es importante que la tengamos en nuestra mente, en lo que nosotros profundizamos en cada una de estas bienaventuranzas. Y la primera es esta. La bienaventuranza describe, ¿qué cosa, hermanos? Las características ¿de quién? De los hijos de Dios. Las bienaventuranzas es la descripción de las características, de esos rasgos característicos de los hombres y mujeres que son ciudadanos del reino de Dios, que han nacido de nuevo y son parte del reino de Dios. Y la razón por la cual esto es importante tener en cuenta es porque por la segunda verdad que quiero enfatizar, y es que estas bienaventuranzas son el resultado de la obra sobrenatural del Espíritu Santo en la vida de una persona. Cuando nosotros leemos la bienaventuranza, como la acabamos de leer en esta noche, no debemos pensar en ella como en cosas que debemos hacer para nosotros poder ser salvos. No son cosas que nosotros debemos hacer o cosas que debemos buscar para poder de alguna manera alcanzar el agrado de Dios. Estas no son cosas que debemos buscar o características en las que debemos crecer para que de alguna manera Dios se agrade de nosotros. No, la bienaventuranza, estas son características en las que nosotros debemos de crecer porque Dios ya nos ha salvado. Al nosotros crecer en esta bienaventuranza, al nosotros crecer en cada una de estas características, ¿verdad? Nosotros estamos reflejando el carácter de Dios en el mundo. Y es por eso que es importante que tengamos en cuenta que nosotros, hermanos, debemos buscar crecer en ellas, no para ser salvos, no porque para alcanzar el favor de Dios, sino porque en Cristo ya hemos sido favorecidos por Dios. Ya somos bienaventurados. Amén, hermanos. No hay ninguna persona fuera de Cristo, por más que se esfuerce, puede, hermano, reflejar en su vida estas características. Porque esta es la obra, el resultado de la obra del Espíritu Santo, hermano, en el pecador cuando se arrepiente.
Y estas son verdades que debemos de tener en cuenta, especialmente a la hora de considerar el versículo 9 que contiene la séptima bienaventuranza. Dice el verso 9 que son bienaventurados, 3 veces felices, benditos los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Si nosotros le preguntáramos a un grupo de personas esta noche, ¿qué es ser un pacificador? Si nosotros le preguntáramos más bien a las personas, a un grupo de personas, ¿qué características deben tener los cristianos? Te vas a dar cuenta que las personas van a tener diferentes criterios. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio rápido esta noche. ¿Qué características usted cree que debe tener un cristiano, una persona cristiana? ¿Qué características debe tener? Humilde. Muy bien, ¿qué más? Amor. Tener amor. Servicial. Ser servicial. ¿Qué más? Ser paciente. ¿Verdad? Nosotros, y podemos, hermano, pasar toda la noche mencionando diferentes características de lo que nosotros creemos que debe de tener un cristiano. Y es por eso que cuando una persona que dice ser cristiano no satisface nuestra expectativa, ¿verdad? Nosotros generalmente decimos, o las personas generalmente dicen, ¿y eso qué es? Cristiano. ¿Por qué decimos eso? Porque de alguna manera esa persona no satisface las expectativas que yo tengo de cómo debe lucir un cristiano. Y aún, hermano, entre nosotros, la iglesia, vamos a encontrar diferentes criterios. Vamos a ver que hay una variedad de expectativas acerca de cómo debe de lucir o cómo debe de vivir un cristiano. Sin embargo, una de las características que muchas veces está ausente en todas las listas que podamos hacer es precisamente la que encontramos en el verso 9. Ser pacificador. He aquí, hermano, una característica y una marca ineludible de una persona que ha nacido de Dios. He aquí una marca ineludible de una persona que ha conocido a Dios. He aquí en el verso 9 una característica, hermano, que va obvia de aquellos que han unido su vida a Cristo por la fe. Cada creyente, escúchame bien esta noche, cada creyente, cada cristiano, cada persona que ha creído en Cristo debe ser conocido tanto en el mundo como en la iglesia como una persona que busca la paz, que procura la paz. Cada creyente debe ser reconocido en el mundo. Si por algo nosotros debemos ser reconocidos en este pueblo y aún entre nosotros, es por ser pacificadores. Dice el texto sagrado, hermano, que los hijos, que son bienaventurados los que buscan la paz. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Este debe ser el enfoque de cada cristiano. Procurar la paz, debe ser el enfoque, la ocupación de cada creyente en Jesucristo. Buscar la paz, hermano, debe ser la ocupación de cada hombre y mujer que ha nacido de nuevo. Y es mi objetivo en esta noche, con la ayuda del Señor, enseñarte a la luz de la Biblia qué es ser un pacificador y en qué sentido usted y yo debemos ocuparnos en buscar, en procurar la paz. Y es mi oración, hermano, que al salir de aquí esta noche usted y yo podamos ir a nuestros hogares con la firme resolución en nuestros corazones de procurar la paz en cada esfera de nuestras vidas. Ahora, antes de ver en qué sentido nosotros debemos ser pacificadores, yo quiero, hermano, responder a la siguiente pregunta. ¿Qué es un pacificador? ¿Qué es un pacificador? En una oración rápida. ¿Qué es un pacificador? Cuando usted piensa en una persona pacificadora, ¿en qué usted está pensando? Es una persona ¿Que no se mete en problemas? No, es una persona que podría decir
dice que es capaz de intervenir en una situación para lograr, o sea, pacificar una situación de conflicto o de discusión o desacuerdo. Es una persona que tiene la habilidad para emplear palabras. Bueno, estoy en una oración, pero ya dije más. Sí, ya dio como un párrafo, hermana. Hermana, mire, esta pregunta es importante por la siguiente razón, porque para nosotros poder entender esta bienaventuranza, nosotros tenemos que entender qué es lo que es un pacificador. Y una persona, nosotros tenemos que hacer una distinción entre el pacificador y una persona pacífica. Son dos cosas diferentes. Una persona pacífica es lo que dijo la hermana Juanita, es una persona que no es contenciosa, una persona que evita buscar problemas, es una persona que no le gusta la violencia. Eso es una persona pacífica. Pero una persona pacificadora es precisamente también lo que acaba de decir la hermana Ariela. Y yo quiero presentar este concepto aquí en pantalla. Los pacificadores son aquellos que intencionalmente buscan reconciliar a dos partes que están enemistadas, trayéndolas a una relación de unidad y armonía. Y es de este tipo de persona de la que habla el versículo 9. Cuando Cristo dice bienaventurados los que procuran la paz, está hablando de este tipo de personas. No tanto de las personas que evitan meterse en problemas, sino de aquellas que intencionalmente buscan reconciliar a dos partes que están enemistadas, a dos partes que están alejadas, trayéndolas, hermanos, a una relación de unidad y de armonía. Y esto, hermano, esto lo vemos precisamente en la palabra, está implícito en la palabra procuran. Si usted se fija, hay traducciones de la Biblia que dicen bienaventurados los pacificadores. ¿No ha leído esa? ¿Quién tiene la Reina Valera? ¿Ustedes no tienen Reina Valera? ¿Cómo dice la Reina Valera? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán los llamados hijos de Dios. Porque ellos, bienaventurados los pacificadores. La Reina Valera traduce pacificadores, pero la mejor traducción, hermano, es los que procuran la paz. Porque un pacificador es aquel que intencionalmente va a buscar, hermanos, reconciliar, tratar de unir a dos partes, traer reconciliación entre aquellos que están enemistados. Ahora, hay varias áreas, hermano, en que nosotros, los creyentes, debemos procurar la paz. Hay varias áreas en las que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos intencionalmente buscar la paz. Y la primera área en la que debemos trabajar en esta, nosotros los creyentes debemos ocuparnos en procurar la paz con los hombres. Los creyentes debemos ocuparnos en procurar la paz con los hombres. La Escritura dice claramente, hermano, en lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Cuando nosotros leemos ese versículo, cuando nosotros leemos, hermano, en la Escritura verdades, textos como lo que dice Pablo cuando le escribe a los Corintios, dice que Dios nos ha llamado a paz. Nosotros, hermanos, somos recordados que como creyentes, como hijos de Dios, nosotros debemos de intencionalmente buscar reconciliarnos con aquellos que son nuestros enemigos. Debemos de intencionalmente buscar, hermano, la paz con aquellos con los cuales estamos distanciados. Y yo quiero, hermano, que tú pienses en esto. No sé cuánto ustedes recordarán cuando el Señor, hermano, en el mismo Sermón del Monte, hay un versículo, no recuerdo exactamente dónde está ahora, pero él habla de, Jesús enseña acerca de la persona cuando vamos a orar. Dice, si traes tu ofrenda y allí al ofrendar te acuerdas de que hay alguien que tiene algo en contra tuya, ¿qué debes hacer?
deja la ofrenda y ve y qué, y reconcíliate, y luego ven y ofrenda. ¿Cuál es la enseñanza de esa verdad, hermano? Lo que ese versículo enseña es que para Dios demanda de nosotros que nosotros como creyentes, nosotros siempre seamos intencionales, tomemos la iniciativa de ir y reconciliarnos con aquellos con quien tenemos diferencia, con aquellos hermanos con quienes hemos tenido desacuerdos. Debemos buscar reconciliación con aquellos que nos han dañado o con aquellos a quienes nosotros hemos dañado. Para nosotros poder ocuparnos en procurar la paz con los hombres, hermanos, es necesaria varias cosas. Número uno, es necesario que reconozcamos cuál es la fuente de nuestro conflicto. Yo quiero que tú busques conmigo Santiago capítulo 4, verso 1. Santiago capítulo 4, verso 1. Hermano que lo tenga, por favor, que se ponga en pie y lo lea. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Fíjate, hermana, fíjate lo que dice este versículo, hermanos amados. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Vamos a leer el verso 2 también. Dice, codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis ¿qué cosa? Guerra. No tenéis porque no pedís. Vamos a leer el verso 3. Dice, pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Dos cosas importantes en estos versículos que acabamos de leer. En el versículo número 1, Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, nos presenta cuál es la fuente de nuestros conflictos y de nuestros problemas. ¿Dónde está la fuente de nuestros conflictos? ¿Cuál es la fuente de nuestras guerras interpersonales, hermano? De nuestras pasiones. Nuestros conflictos vienen de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Cuando nosotros reconocemos cuál es la fuente de nuestros conflictos, nosotros, hermanos, podemos aplicar la medicina adecuada a nuestros conflictos. Y también, hermano, esto es importante porque al reconocer la fuente de nuestros conflictos, eso nos ayuda a tomar responsabilidad en el problema y de esa manera ser intencional en buscar la reconciliación. Amados hermanos, pónganse a pensar por un momento. ¿Cuál es, cuando usted tiene un problema con alguien, una discusión con su esposo, con su esposa, con su hijo, con quien sea? ¿Cuál es una de las cosas que a usted le impide buscar reconciliación? Orgullo. Hermanos, esa es la raíz de nuestra. Por eso Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? De vuestras pasiones, de nuestros afectos empañados por nuestro pecado. El orgullo es una pasión que nos impide muchas veces buscar reconciliación, porque cuando nosotros estamos enemistados con alguien, nosotros, hermanos, lo que queremos, nuestro enfoque en ese momento es hacerle ver a esa persona ¿qué cosa? Que estaba equivocada, o que la culpa en el problema la tiene él. Y déjenme decirle algo, cuando nosotros pensamos fríamente en esto, nos vamos a dar cuenta de una cosa. Para que haya un conflicto en una pareja de personas, se necesita ¿qué cosa? Dos personas. Inevitablemente siempre va a haber una parte que va a tener más responsabilidad que otra, pero en todo conflicto, nosotros, hermanos, ambas partes tienen responsabilidad en el conflicto. Hay algo que yo siempre le digo a mis hijos, hermanos, y es esto. Tú no eres responsable por el pecado de otra persona.
pero tú eres responsable delante de Dios de cómo tú respondes al pecado de esa persona. ¿Sí lo puedes entender? Tú no eres responsable delante de Dios por la ofensa que esa persona te hizo. Pero ciertamente tú eres responsable en la manera en que tú respondes a esa persona. Y en ese conflicto, cuando tú estás en ese conflicto, tú y yo necesitamos decidir qué vamos a hacer. ¿Cómo vamos a responder? Si de una manera que satisfaga nuestras pasiones o de una manera que glorifique el nombre del Señor. Y es por eso, hermano, que para nosotros poder procurar la paz con los hombres necesitamos primeramente entender cuál es la razón de nuestros conflictos. Porque eso nos ayuda a ver nuestra parte en el problema. Nos ayuda a ver cuál es la raíz fundamental de las guerras entre nosotros. A menos que nosotros reconozcamos esto, nunca vamos a poder ser intencional en buscar reconciliación con aquellos que nos ofenden. Nunca vamos a poder ser intencional en buscar resolver los conflictos que tenemos con otras personas. ¿Sabes por qué? Porque a menos que reconozcamos la fuente de nuestro conflicto en nuestra mente y en nuestro corazón, los responsables siempre van a ser ¿quiénes, hermano? Las otros. Yo nunca soy responsable de mi problema. Bueno, aquí los que tenemos más de un hijo aquí, especialmente niños chiquitos, vamos a entender bien esto, porque nunca les ha pasado que cuando usted está regañando a su hijo o a su hija por algo que hizo, ¿qué es lo que siempre dice? No fui yo, o yo hice esto, ¿por qué? Porque mi hermana me dijo esto. Yo le dije tonto, ¿por qué? Porque él me dijo tonta primero. No son así los muchachos. Y muchas veces, hermano, nosotros somos así. ¿Por qué? Porque nosotros naturalmente no nos gusta reconocer cuál es la raíz de nuestros conflictos. Y para poder procurar la paz con los hombres, para poder ser intencional en buscar reconciliación, hermano amado, tú necesitas reconocer cuál es la raíz del problema. La raíz del problema no está afuera. La raíz del problema está en nosotros. Hermano. Pero por ejemplo, con nuestros hijos, por ejemplo, que siempre estamos en lucha de que pues son jóvenes, ¿verdad? Y ellos defienden una cosa, ¿verdad? Y nosotros, como padres, queremos hacerlos que hagan las cosas bien, que como buenos cristianos y todo. Entonces, ahí en muchas de las ocasiones se genera un conflicto. ¿Por qué? Porque los papás decimos una cosa y los hijos quieren otra. Entonces, a causa de su desobediencia, o sea, no podemos nosotros como padres permitir, o se podría decir, es muy difícil quedarse sin palabras o no decir nada cuando estamos confrontando a nuestros hijos. Pero hermanas, déjeme decirle, es un buen punto que usted está tocando, porque el buscar la paz con los hombres y buscar reconciliación con los hombres no excluye la confrontación. La confrontación siempre va a ser necesaria. Hermanos, una de las maneras, buscar la paz con los hombres no es aceptar su pecado. ¿Y por qué yo digo esto? ¿Por qué sabemos que no es así? Porque, amados hermanos, Dios es el que nos da el ejemplo de reconciliación. ¿Qué hizo Dios, hermano? Perdonó a todas las personas que le hicieron mal. Yo sé lo que usted quiere decir, pero déme decirlo de otra manera. Dios no perdonó a todos los que le hicieron mal. Dios, el hombre pecó, ¿sí o no? El hombre desobedeció, el hombre dice la Biblia que es rebelde, el hombre está en guerra, en conflicto con Dios. Por eso dice la Biblia que todos los que están fuera de Cristo son ¿qué cosa, hermano? Están destituidos de la vida. Y dice la Biblia claramente que son enemigos de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. No hay, y eso lo hemos dicho muchas veces, somos enemigos de Dios fuera de Cristo. Ahora, ¿qué hizo Dios? ¿Cómo Dios nos mostró su amor? En este conflicto entre Dios y el hombre, ¿quién buscó reconciliación primero? Dios. Porque fue Dios quien envió a su Hijo. Pero Dios envió a su Hijo ¿para qué? Para que muriera por el pecado de quienes?
de los que iban a creer. Alguien tenía que morir por nuestro pecado. Ahora, una vez que Cristo murió en la cruz del Calvario y pagó por el pecado de los que iban a creer, ahora el hombre, para que pueda reconciliarse con Dios, ¿qué tiene que hacer? Creer y arrepentirse de su pecado. Sencillamente eso. Ahora, en arrepentirnos, en el arrepentimiento, ahí nosotros vemos ¿qué cosa? La confrontación. Porque el arrepentimiento es el reconocimiento de ¿qué? De que nosotros hemos pecado y hemos ofendido a Dios. Dios nos dice, aquí no ha pasado nada. Dios te confronta con su palabra y te dice, eres pecador, eres pecadora, arrepiéntete, porque de lo contrario te voy a destruir. ¿Sí lo puedes ver? Pero sí dijo Jesús, perdónalo, Señor, porque no saben. Jesús dijo eso, hermano, en un momento específico, refiriéndose a los que lo estaban crucificando, porque ellos no pueden entender en su mente qué era lo que estaban haciendo, que estaban matando al autor de la vida. Pero esa gente son responsables delante de Dios también. Ahora, buscar reconciliación con los hombres no implica que no va a haber confrontación, hermano. Déjeme decirle algo, a menos de que haya confrontación, nunca va a haber verdadera reconciliación. Porque al buscar nosotros reconciliación con los hombres, nosotros debemos hacerlo de la misma manera que Dios lo hizo con nosotros. Es por eso, hermano, fíjense si es así, que es por eso que otra de las cosas que nosotros repetimos una y otra vez aquí en la iglesia es que ese concepto de que el amor de Dios es incondicional es mentira. El amor de Dios no es incondicional. Mucha gente dice, Dios te acepta tal y como tú eres. ¿Cuánto han oído eso? Y eso no es bíblico. Dios te llama al arrepentimiento tal y como tú eres, pero Dios no te acepta tal y como tú eres, porque para tú ser aceptado por Dios, tú tienes que hacer ¿qué cosa? Arrepentirte y creer en el Evangelio. ¿Sí pueden entender eso, hermano? Porque eso es muy importante a la hora de nosotros poder buscar reconciliación con los hombres. No se trata de decir, no, aquí no ha pasado nada, porque no es eso lo que Dios hizo. Para que tú y yo fuésemos aceptados y reconciliados con Dios, alguien tuvo que morir, tuvo que haber una confrontación. Dios mató a su único hijo para que si tú crees en Él, tú puedas llegar a ser salvo, tú puedas ser salvo. ¿Ve? Ahora, cuando nosotros estamos lidiando con nuestros hijos, va a haber una confrontación. Y obviamente ellos van a querer hacer lo que ellos quieren hacer, pero nosotros tenemos que recordar que somos ¿qué cosa? Nosotros somos los padres. La autoridad somos nosotros y la responsabilidad nuestra es ¿qué cosa? Poner orden y disciplina. La responsabilidad de ellos ¿cuál es? Someterse a nuestra disciplina y a nuestra autoridad. Hermano. ¿Por qué dice arrepiéntete y cree en el Evangelio? Si necesitas primero conocer para arrepentirse, para que la palabra lo traiga al conocimiento de que es pecado, entonces primero para creer en el Evangelio, primero debe de creer en el Evangelio y luego arrepentirse, porque si se arrepiente primero. Son cosas, estas dos cosas suceden, hermana, prácticamente ahí al mismo tiempo. Cuando el pecador oye el Evangelio y Dios lo salva, Dios le da un nuevo corazón, le da fe para creer y le da el don del arrepentimiento. Oír la palabra y responder. Pero porque primero dice arrepiéntete y cree en el Evangelio, primero oye. El orden en el que está, hermana, no es determinante. O sea, porque lo importante es que son los dos factores, creer y arrepentirse, o arrepentirse y creer. ¿Verdad? Esas son las dos cosas que debemos hacer para poder reconciliarnos con Dios. Pero si entendieron todo eso, hermano, porque nosotros fuimos reconciliados con Dios y Dios tomó la iniciativa de venir y buscar reconciliación con nosotros. Ahora nosotros, los que estamos en Cristo, como hijos de Dios, debemos ir
ser intencional, ocuparnos en buscar la reconciliación con otras personas. Y para esto, como decía, necesitamos reconocer la fuente de nuestro conflicto, pero también necesitamos, hermano, para esto es necesario anhelar mantener nosotros mismos la paz con Dios. La paz con Dios como resultado de obediencia a la palabra de Dios. ¿Nunca te ha pasado, hermano, que has tenido un conflicto con una persona y en tu mente, en tu corazón, nuestro razonamiento esa persona no merece que yo vaya a arreglar este asunto con él o con ella? ¿Nunca te ha pasado eso? ¿Nunca nos ha pasado que decimos, esta persona no merece que yo vaya y busque y me reconcilie con él o con ella? Ahora, en esos casos, ¿qué mueve a un cristiano? ¿Qué mueve a un cristiano ir de todas maneras y buscar reconciliación, mantener la paz con esa persona? Hermanos, el anhelo de mantener la paz con Dios. Mira conmigo, Hebreos capítulo 12, verso 14. Hebreos capítulo 12, verso 14. Hebreos está antes de Santiago. Vamos a leer 14 y 15, hermano. Hermano Navarrete, ¿lo tiene ahí, hermano? ¿15? 14 y 15. Diga la paz con todos y las necesidades, cual ha integrado el Señor, y la cual ha integrado el Señor. Mira bien, no sea que alguno deje de pensar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, o por ello muchos sean contaminados. Amén. Dice la palabra del Señor, hermano, explícitamente en el verso 14, ¿qué debemos hacer? Buscar la paz ¿con quién? Con todos. Hermanos, ¿a quién tú crees que se está refiriendo ahí cuando dice con todos? Con todos. Tanto con tu hermano en Cristo, como con el prójimo en general. Hermanos, yo quiero que tú pienses por un momento en este versículo. Cuando dice el verso 14, buscar la paz con todos. ¿A qué nos está llamando el Señor en ese versículo, hermano? A no tener ninguna controversia con nadie, o sea, no controversia, sino que no guerras, pues, o sea, estar pues, en paz con todo el mundo. O sea, Sí, pero fíjate el texto. Una vez más, el texto nos está llamando no simplemente a ser pacíficos, no simplemente a evitar tener un conflicto. Cuando dice el verso 14, buscad la paz con todos, ese es, hermano, lo que Dios nos está llamando ahí es hacer ¿qué cosa? Pacificador. A ocuparnos en procurar la paz con todos los hombres. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo primero con nosotros. Buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades. Y por ella muchos serán contaminados. Cuando nosotros, como creyentes, rehusamos el ocuparnos en procurar la paz con los hombres, ¿quién usted cree que es la primera persona dañada? Uno mismo. Porque donde no hay reconciliación, un corazón que no está dispuesto a reconciliarse, un corazón que no está dispuesto a procurar la paz, es un corazón fértil para la raíz de amargura.
Porque donde no hay perdón, donde no hay reconciliación, No hay santidad. donde no hay paz, hermano, lo que hay es amargura. Y porque nosotros, y el argumento es sencillo y simple. Los hijos de Dios debemos de ocuparnos en esto. ¿Por qué? Si hay algo que yo quiero que tú te vayas a tu casa esta noche, claro en tu mente esto. ¿Por qué nosotros debemos ocuparnos en procurar la paz con los hombres? O tratar de ser semejante con Dios. Porque de esa manera nosotros estamos reflejando el carácter de Dios, hermano. Porque Dios lo hizo primero con nosotros. Y claramente dice el versículo, y sin santidad nadie verá. Nadie verá al Señor. Mira conmigo, hermanos. Colosenses capítulo 1, versos 19 al 20. Y con este texto terminamos esta noche. Colosenses capítulo 1, versos 19 al 20. Hermano, que lo tenga. Colosenses capítulo 1, verso 19 al 20. Sí, léelo, por favor. Joel. Por cuanto agradó al Padre que le llena y hace toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que estén en la tierra como las que estén en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. Amén. Colosenses 1, 19. 19 y 20. Fíjate cómo dice, quiero leerlo contigo nuevamente. Dice, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. ¿De quién está hablando aquí, hermanos? De Cristo. Y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, o sea, de Cristo, repito, ya sea las que están en la tierra y las que están o las que están en los cielos. Fíjate, hermano, vamos a leer el verso 21, también dice, y aunque vosotros antes estabais alejados y éramos de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin manchas e irreprensibles delante de Él. Vamos a ver dos cosas importantes en este versículo. En estos versículos. Número 1, dice en el verso 20, verso 19-20, que al Padre le agradó que en Cristo habitara toda la plenitud. ¿Toda la plenitud de qué? De la deidad. Lo que está diciendo Pablo es que en Cristo es verdaderamente Dios, el Hijo de Dios enviado al mundo. Y dice, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo. Hermano, ¿qué es lo que nosotros observamos en este pasaje? ¿Cuál es una verdad implícita que hay en este pasaje? Que tenemos una reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. Que solamente por medio de Cristo el hombre puede reconciliarse con Dios. No por buenas obras, no por nada que nosotros podamos hacer. Solamente hay un camino, solamente hay una persona que puede reconciliarnos con Dios. ¿Quién es esa persona? Jesucristo. Otra verdad que está implícita en este pasaje es que si nosotros necesitamos reconciliación o ser reconciliados por medio de Cristo con Dios, ¿eso qué presupone? Si necesitamos ser reconciliados es ¿por qué? Porque estamos en conflicto. O sea, hay un conflicto entre Dios y el hombre, y a Dios le plació reconciliar al hombre consigo mismo, y lo hizo por medio de ¿quién? De Cristo. Ahora, mira el versículo 21. ¿Cómo describe ese texto al hombre? Hay tres cosas que dice del hombre. Que antes dice que estabas alejado. Estábamos alejados. ¿Por qué el hombre está alejado de Dios?
¿Y por qué? Por causa de su pecado. ¿Qué más dice el texto? Y erais de ánimo hostil. Usted sabe lo que es una persona de ánimo hostil. Una persona de ánimo hostil es una persona, dicho así en español simple, una persona conflictiva. Una persona que siempre está buscando un conflicto, un problema. Ese somos nosotros, el hombre sin Cristo. Somos de ánimo hostil hacia Dios, porque somos enemigos de Dios. No queremos amar a Dios, no queremos obedecer a Dios. Y todo dice la Biblia, hermano, que no hay quien haga el bien, ni siquiera uno. ¿Qué más dice el texto, hermano? Ocupados en malas obras. Dice la Biblia, hermano, que resumiendo lo que dice el verso 21, lo que está diciendo, hermano, es lo siguiente: porque estamos alejados de Dios por causa de nuestro pecado, porque éramos de ánimo hostil hacia Dios. ¿Cuál era el resultado de eso? Que el hombre se ocupaba en malas obras. Si no te reconciliado con Dios, significa que no te verdad. No. Y esa es una buena pregunta por lo siguiente. Hoy todas las personas, ¿sabes, hermano? Mira esta gran paradoja. Todos los hombres luchamos por tener muchas cosas. Queremos tener buena casa buena, buenos carros, bastante dinero. Queremos tener salud. Queremos tener de todo. Pero hay algo, ¿sabes? En este grupo de personas que estamos aquí, cada uno de nosotros puede desear cosas diferentes, ¿verdad? El anhelo de Aide, el deseo de Aide puede ser diferente al de Jessica, el de Jessica es diferente al mío, el mío es diferente al de Navarrete. Pero hay algo, hermano, que todos los hombres anhelan y desean con todo su corazón. No importa si es cristiano o si no lo es. Hay algo que todos los hombres anhelamos con toda nuestra alma, aunque no lo digamos con palabras. ¿Sabe qué cosa es? Paz. Todos queremos tener paz. Queremos tener paz en nuestros hogares. Queremos tener paz con nuestro prójimo. Dígame, hermano, ¿es o no es el anhelo de todos los hombres? Tener paz. Ahora, hay algo que nosotros hemos perdido de vista, y es que no podemos tener la paz. Es un regalo de Dios, porque Dios es el Dios de paz. Pero para nosotros poder tener paz de Dios, primero es necesario estar en paz con Dios. A menos que estemos en paz con Dios, nunca el hombre va a tener paz de Dios en su vida. Y la única manera de tener paz con Dios es arrepintiéndolo de nuestro pecado y creyendo en Jesucristo y confesando a Jesús como Señor de nuestras vidas. Sí, a menos que nos arrepintamos y creamos en Él y nos sometamos a su señorío, nunca el hombre va a poder tener paz. ¿Por qué? Porque, hermanos, mira este ejemplo. Cuando Adán y Eva pecaron y se rebelaron en contra de Dios en el jardín del Edén, ¿cuál fue uno de los primeros resultados de la desobediencia de Adán y Eva? Cuando la relación de Adán y Eva con Dios se fracturó, ¿qué fue lo próximo que se fracturó? La relación del hombre con su mujer. Porque ahora el hombre, cuando Dios llama al hombre a contar, ¿qué fue lo primero que dijo el hombre? La mujer que tú me diste. Primero le echa la culpa a Dios, porque dice la mujer que tú me diste. En otras palabras, si tú no me hubieras dado a Eva, esto todavía fuera el jardín del Edén, un paraíso. Pero me diste a Eva. No solamente estaba culpando a Dios, sino que estaba poniendo la responsabilidad ¿dónde? En Eva. Y a partir de ese momento surge, hermano, un conflicto de relaciones interpersonales. ¿Por qué, hermanos?
porque la relación del hombre con Dios se rompió por causa del pecado. A menos que esta relación vertical se arregle, a menos que haya verdadera reconciliación con Dios por medio de Cristo, nunca el hombre va a poder tener paz de Dios en su vida. Podemos tener momentos de ausencia de problemas, pero nunca vamos a tener paz, porque solamente por medio de Cristo podemos ser reconciliados con Dios, tener paz con Dios y de esa manera tener la paz de Dios en nuestra vida. Antes de darle lugar al hermano, quiero que leas el verso 23, porque el verso 22 dice: sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Piensa por un momento en este versículo, hermano. Sin embargo, ¿qué? ¿Por qué dice sin embargo? Sin embargo, a pesar de que ustedes estaban alejados de Dios, a pesar de que ustedes eran de ánimo hostil hacia Dios, a pesar de que ustedes estaban ocupados en malas obras, a pesar de eso, dice el texto, ahora Él, Dios, os ha reconciliado en su cuerpo de muerte, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin manchas, irreprensibles delante de él. Hermanos, es por eso, y este es el modelo que nosotros los creyentes debemos seguir al ser pacificadores, al ocuparnos en procurar la paz con los hombres. A pesar de que nosotros éramos enemigos, Dios, ¿qué hizo? Nos reconcilió, tomó la iniciativa y nos reconcilió con Él por medio de Cristo. Mandó a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Con qué propósito, hermanos? Reconciliarse con Él. Para que el hombre se reconciliara con Él. Pero fíjate cómo termina el verso 22. A fin de presentaros santos, sin manchas e irreprensibles delante de Él. ¿Te das cuenta por qué hace un momento atrás te decía que la expresión esa o ese criterio de que el amor de Dios es incondicional y que Dios te ama tal, Dios te acepta tal como tú eres? No es bíblico. Porque nosotros, dice la Biblia, éramos enemigos de Dios y Él nos reconcilió con Él enviando a su Hijo a morir en la cruz del Calvario con el propósito de que ya nosotros no nos ocupáramos en malas obras, sino que ahora viviéramos en ¿qué? En santidad delante de Él. Y ese es el patrón que tú y yo debemos seguir, mi amada iglesia. Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que intencionalmente buscan la paz con los hombres. Esa es la primera verdad o la primera área que vemos en este versículo. Ahora yo quiero preguntarte algo en esta noche. ¿Eres tú y soy yo un pacificador? O quizás la primera pregunta que debemos hacernos esta noche, cada uno de nosotros, es esta: ¿estamos nosotros en paz con Dios? ¿Hemos experimentado nosotros, hemos sido reconciliados nosotros con Dios por medio de Cristo, al creer en Él y arrepentirnos de nuestros pecados? Si usted ya ha sido reconciliado con Dios, si usted está en paz con Dios por medio de Cristo, ahora tú y yo como cristianos debemos de buscar la paz con todos los hombres. Si no estamos reconciliados con Dios, si nuestra relación con Dios todavía está rota, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de reconciliación. Hoy Dios te ofrece condiciones de paz. Y esta es la condición de paz. Arrepiéntete. Arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de creer en ti mismo. Arrepiéntete de poner tu confianza en tus propios méritos. Arrepiéntete de ser tú tu propio Dios. Arrepiéntete de vivir en tus propios caminos. Arrepiéntete de romper la ley de Dios. Arrepiéntete de vivir en enemistad con Dios. Cree en Él.
y Dios te dé la vida eterna, y de esa manera entonces tú puedas estar en paz con Dios. Quiero terminar diciéndote algo. Piensa por un momento, antes de irte esta noche de aquí, en el ardor de la ira de Dios derramada sobre los pecadores en el día final. ¿Qué castigo merecerá la persona? ¿Qué castigo merecerá una persona que, siendo culpable, ¿verdad? Todos somos culpables delante de Dios. Pero siendo nosotros culpables, Dios envió a su Hijo para que tú pudieras ser salvo. ¿Qué castigo merecerá aquel que rechace al Hijo de Dios, que siendo perfectamente justo, descendió del cielo, cumplió la ley de Dios a la perfección y murió en tu lugar como el peor de los pecadores para que pudieras tener vida eterna? ¿Qué castigo crees que merecerá la persona que rechace el único sacrificio que puede salvarte? Ya ha sido condenado. Dice la Biblia, ya ha sido condenado. Porque siendo nosotros pecadores, Dios buscó la iniciativa. Dios tomó la iniciativa de venir y buscar reconciliación. Es por eso que nosotros debemos proclamar este evangelio de la reconciliación. Es por eso que nosotros somos ministros de reconciliación en el mundo, porque debemos predicar el evangelio para que las personas puedan reconciliarse con Dios. Ven a Cristo esta noche. Hoy es el día de reconciliación. Hoy es el día de volvernos a Dios en arrepentimiento y fe. Vamos a ponerlo en pie. Hermano, quiero decir que yo estoy contento con lo que yo tengo, pero cuando se me arrima el problema de que yo no puedo tener lo que yo quiero, entonces ahí se resulta. Sí, hermano, todos somos así. Y los niños cuando están chiquitos son iguales. Sí. Mientras que tienen su tetera o mientras que están muy alegres con lo que tienen, se le quiten usted todo eso, ¿verdad? Así es, hermano, así es. Hermano, ¿cómo? Vamos a ponerlo en pie, vamos a orar. Pero antes de orar, quiero hacerte una pregunta que quiero que vayas a tu casa pensando en esto. ¿Hay alguien en esta noche con la cual tú necesitas ir a buscar reconciliación? ¿Hay alguien en esta noche con el cual tú necesitas procurar la paz? Si hay alguien en esta noche que con quien tú necesitas, tú sabes que hay alguien con quien tú necesitas ir y reconciliarte, ora a Dios esta noche y le: Señor, ayúdame. Ayúdame a buscar reconciliación. Recuerda, buscar reconciliación implica que no va a haber confrontación. Va a haber confrontación, pero es nuestra obligación como cristianos ir. Si tú estás aquí, tú no estás reconciliado con Dios, yo quiero animarte a que mientras yo oro, tú ores conmigo. Ahí donde tú estás, digas: Señor, reconcíliame contigo, dame fe para creer, dame el don del arrepentimiento, dame un nuevo corazón, porque esa es la única oración de un pecador que Dios escucha. Ten misericordia de mí, que soy pecador. Oremos. Padre Celestial, en esta noche yo alabo tu nombre y te doy gracias por la vida de Navarrete, te doy gracias por la vida de Lolín, te doy gracias por la vida de los Herreras, te doy gracias, Señor, esta noche por Aide, te doy gracias, Dios mío, por los Torres, te doy gracias, Señor, por Jessica, te doy gracias, Señor, por Juanita, te doy gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Dios mío, en el nombre de Jesús, yo quiero rogarte que tú nos ayudes a poner en práctica lo que hoy hemos aprendido. Dice tu palabra: bienaventurados los que procuran la paz. Ayúdanos, Señor, a ser intencionales en buscar la paz, en procurar la paz, la reconciliación con todos los hombres. Con aquellos, Señor, con quien hemos tenido diferencias. Ayúdanos a ser intencionales en buscar la paz con aquellos a quienes hemos ofendido y con aquellos que nos han ofendido a nosotros. Oh Dios eterno, ayúdanos, Señor, a anhelar, glorificar tu nombre en nuestras relaciones interpersonales. Ayúdanos, oh Dios, como iglesia, a reflejar tu carácter en la manera en que nos relacionamos con otras personas. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor amado, yo ruego
Que tú nos concedas ser conocidos en este pueblo como una iglesia compuesta por hombres y mujeres que son pacificadores, que intencionalmente buscan la paz con los hombres. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor amado, también pido esta noche por aquellos que no están en paz contigo, que no se han reconciliado contigo por medio de Cristo. Yo te pido, Señor, que tú tengas misericordia de ellos también. Y que tú, Señor, los perdones, que tú les des fe, dales un nuevo corazón, dale fe para creer, dale, Señor, el don del arrepentimiento, Dios mío, y tráelos a ti, Señor, en arrepentimiento y fe. Yo te lo ruego, Dios mío, en el nombre de Jesús. Solamente tú, Señor, puedes dar un nuevo corazón. Usa tu palabra esta noche, que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas esta noche de tal manera, Señor, que los que necesitemos, Señor, reconciliarnos contigo, podamos hacerlo. Y los que necesitemos reconciliarnos con otras personas, también podamos hacerlo con tu ayuda y tu gracia en nosotros. Calibra nuestros hogares ahora, Señor. Yo te ruego que podamos ir con tu paz. Señor, en el nombre de Jesús te lo pido. Concédenos tener un buen fin de semana. Concédenos glorificar tu nombre en este fin de semana y prepara nuestros corazones para venir el domingo a adorarte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Hermanos, que el Señor les bendiga. De esta manera estamos despedidos. Nos vemos, hermanos, el próximo domingo en nuestra escuela dominical. ¿Quieres oír, hermana Casada? Okay.